Bueno, ahorita voy a pasar, comencemos un poco por lo de la restricción de tiempo, ahorita vamos un poco más rápido. Aquí es donde creo que voy a pasar más tiempo. Aquí estos casos de uso, que son tres los que les voy a mostrar, pues básicamente son ejemplos en donde ya nosotros estamos trabajando con diferentes clientes, pues para ayudarles a solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, un modelo de Machine Learning, ahorita vamos a pasar también a la parte del roadmap, pero debe ser muy claro que, como comentábamos, básicamente lo que se usa es un algoritmo, una gran cantidad de datos, y lo que se hace es cargar esto en el modelo, se entrena y después nos va a ayudar a predecir ciertos resultados, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que siempre debemos de tener es qué proceso o producto va a ser nuestro punto de partida, qué es lo que, qué producto, qué proceso queremos revisar, atacar, analizar. Luego la definición del problema. El problema no necesariamente es que sea un problema, digamos, como con un cliente o algo así, sino un tema que es algo que queremos solucionar, mejorar, eficientar, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es muy importante esto. Luego, ¿cuál sería el beneficio? ¿Para qué estamos haciendo ese modelo de Machine Learning? ¿Y cuál sería el valor agregado? Aquí regularmente siempre puede ser desde no hacer nada, usar una herramienta tradicional o usar Machine Learning. ¿Ok? O sea, sí tiene que ser muy claro para qué lo queremos usar. Estos tres puntos es muy importante que los revisemos siempre en cada modelo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, era una línea de pintura para un cliente Tier 2, para un OEM. Básicamente la definición es que lo que se quiso hacer es optimizar todos los parámetros, supongamos que son entre 10 y 15 parámetros, hornos de cocido, de la pintura, etcétera. Y básicamente durante todos estos procesos, al final de todos estos procesos, el producto se define si está bien o mal con respecto a ciertos temas cosméticos, de que no tenga grumos, rayas, etcétera, que tenga el brillo adecuado, etcétera. Entonces, lo que tenemos aquí es una serie de muchas variables y siempre vamos a poner nuestros puntos de referencia como piezas dentro de spec, fuera de spec, etcétera. ¿Cuál era el beneficio? Bueno, pues al final, supongamos, en este caso, teníamos originalmente un 50% de scrap. El beneficio, pues, es obviamente tener el mayor eh, porcentaje de piezas OK después de que se optimicen los parámetros. Entonces, aquí lo que se hace siempre, aparte de la definición y de la estrategia de la información, es procesar cierta información, limpiar los datos, ver de dónde podemos tener los datos. Después se entrena el modelo y se tienen algunas evaluaciones y los resultados. Ahorita vamos a pasar más al roadmap de cómo es exactamente, pero esto es un resumen de este resultado. Entonces, en este caso, estos datos digamos, se procesaron usando un modelo de Taguchi. Básicamente, si ustedes los ven, pues son diferentes temperaturas de diferentes hornos. Esos son todos los procesos y todas las temperaturas a las que este componente pasaba por este proceso de pintado. Básicamente, usando modelos tradicionales, en este caso fue Taguchi, después de aproximadamente 6 semanas, se pudo definir, que esta temperatura de este proceso era la más crítica. Entonces, ellos estaban trabajando con esta temperatura y se determinó que con esta temperatura se podía mejorar de aproximadamente un 50% de scrap a hasta un 78%. ¿Okay? Entonces, básicamente, este es usando los datos de procesamiento, herramientas tradicionales. Los modelos de Machine Learning, en este caso, es básicamente lo que comentaba Jorge, se mete en un sistema con algunos parámetros y lo que te hace una predicción que lo que te hace es, todos estos datos que tenemos aquí de estas temperaturas, te optimiza. En este caso, este también fue la misma característica que se mejoró, pero la diferencia contra un modelo normal al modelo de Machine Learning es que también te trabajó con todos los demás parámetros. Entonces, obviamente, si tú quisieras usar el modelo Taguchi, tendrás que tener 5, 6, 7 personas trabajando en este modelo por separado. Los modelos de Machine Learning pueden hacerlo al mismo tiempo. Y la principal diferencia es que cuando ya empieza a aprender el modelo, empieza a hacer interacciones. Entonces, lo único que va haciendo es, si tú le estás poniendo que lo que quieres es que maximice las piezas buenas, entonces el modelo te va a empezar a modificar estos parámetros
para optimizarlos y después de 280 interacciones, el modelo teóricamente pasó de tener un 78% de piezas buenas a 91% de piezas buenas. Esto se puede seguir haciendo y se puede, obviamente, se tiene que verificar en la línea, ¿no? ¿Qué haces? Pues obviamente utiliza todos estos nuevos parámetros para ajustarlos y el modelo, pues básicamente se verificaría, ¿no? Otro de los puntos importantes es que eh, básicamente esto es en tiempo real. La diferencia de este modelo es que te puedes tardar 3, 4 semanas y cuando ya tengas el resultado, a lo mejor todas las variables, pues del material que llegó, de las temperaturas, si era invierno, si es verano, etcétera, a lo mejor cambiaron. Aquí este modelo se puede estar cargando de información día a día, entonces a lo mejor estos parámetros que eran la semana pasada y te daban el 91%, la siguiente semana se ajustaron y te puede dar el 92%. Pero al final, pues son datos mayores, ¿no? Entonces aquí la evaluación que se hace es de todo tu proceso original, cuál es la diferencia, qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que cambiar para poder tener mejores resultados. Y en este caso de estudio, principalmente los highlights fueron normalmente usando este modelo de Taguchi, se tuvieron 6 semanas el proyecto, sí se obtuvo o sí se pudo optimizar, pero solo una variable. El proyecto de Machine Learning en una semana, básicamente se pueden autorizar pues todas las variables al mismo tiempo. Entonces, regresando a lo que habíamos platicado, pues básicamente la principal diferencia es que con estos modelos de Machine Learning se pueden al final eh, manejar una gran cantidad de variables y poder tener mejores resultados en tiempo real. Bueno, fue el primer caso. El segundo caso es un tema de logística. Aquí, repito nuevamente, hay que definir cuál es el proceso, la definición y los beneficios. En este caso, lo que se quiere es hacer o evaluar algún centro de distribución en Panamá, en este caso. Es para un cliente que estamos trabajando. ¿Qué se tiene que hacer? Pues obviamente hay muchas variables para un centro de distribución. La definición es hacer un análisis de un centro de distribución. Aquí estamos hablando desde, por ahí hace rato platicábamos, pues puede incluir temas como logísticos, económicos, muchas variables, ¿no? Entonces, la base de un modelo de Machine Learning para este caso logístico es exactamente, si tú comparas, por ejemplo, Panamá, México, República Dominicana, Brasil, esos serían tus puntos en donde el centro de distribución para un país sería tu mejor caso y para todos los demás sería el peor caso, ¿no? Estos serían todas las variables y estos serían básicamente todas las opciones que podemos tener. Entonces, en este caso, lo que se tienen son 35 variables, 6 países a analizar y 150 variantes. Repito, aquí lo que hace la diferencia con estos proyectos de Machine Learning es que básicamente normalmente para poder procesar todo ese tipo de información, pues es muy tardado y poco preciso. Entonces, lo que se hace aquí es tener datos de los últimos 10 años y el modelo de Machine Learning te hace una predicción hacia 2030. En este caso te va dando ciertos indicadores para poder entrenar los modelos y que te den mejores resultados. Entonces, en este modelo, por ejemplo, lo estamos haciendo por etapas. La primera etapa es la parte económica y aquí ya se tuvieron ciertas conclusiones. Se evalúan datos de, pues, el PIB, disponibilidad de infraestructura, etcétera, y lo que se hace es, estos mismos modelos se cargan de todos los datos, de todas las variantes que puedes tener, de dónde viene el material, cuánto te cuesta, contenedor, etcétera, y con esto te va dando ciertos resultados. Aquí podemos ver que los resultados, obviamente, en este caso, Panamá está teniendo ciertas ventajas. Por ponerles un ejemplo, básicamente en los últimos 20 años no ha tenido prácticamente diferencia en lo que es inflación, etcétera. Entonces, toda esta parte, la parte verde, se va, digamos que, especificando cuáles serían los mejores datos para tomar. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, este modelo, lo que vamos a nosotros entregar es, después de hacer todas estas evaluaciones, nos va a decir qué país, con respecto a estos requerimientos, es el mejor para poner este centro de distribución.
Muy bien, déjenme ver un segundo. Estamos casi cerca del final, perdón. Voy muy, muy rápido. Y aquí estamos hablando de diseño. Esto es un arnés. Nuevamente, ¿qué proceso o producto queremos definir? ¿Cuál es la definición? Aquí sería optimizar las variables para homologar los requerimientos y cuál sería el valor agregado. Aquí es obviamente reducir el tiempo de diseño y la combinación en términos de arneses, ¿no? Aquí simplemente es cómo se procesan todas las informaciones. Aquí tenemos todos los posibles modelos que podemos usar, normalmente que se carga en ciertos softwares que ya están disponibles, o en este caso nosotros también hemos diseñado algunos. Tú puedes escoger cuáles modelos quieres que corran la información. En este caso, básicamente te está diciendo cuáles son las combinaciones más importantes. Aquí hay un ejemplo de un árbol de decisión. El árbol de decisión es importante mencionar que no solamente es para datos de sí o no, sino se pueden poner variables. Es decir, aquí se puede poner una tolerancia más de 10.5, menos de 10.5 y te va diciendo cuál sería la mejor solución. En este caso, los modelos y la identificación de variables, lo que nos hizo fue identificar dos principales temas para agruparlos. Entonces, con esto podemos identificar para ciertos clientes cuál sería la mejor forma o de el diseño, qué cables podríamos usar en cada caso. ¿Ok? Son otros datos, básicamente, pues es simplemente cómo se agrupan y no se agrupan los resultados. ¿Cuál es el valor agregado de estos modelos, por ejemplo, de diseño? Es si yo ya utilizo Machine Learning, cuando un cliente me mande nuevos requerimientos, pues obviamente yo cargo los datos y el mismo modelo me va a decir, ok, de todos estos cables que ya tenemos, de todas estas combinaciones, esta es la ideal. Entonces, en lugar de empezar a buscar o crear nuevos números de parte para una longitud, un material, un cierto proceso de cripado, etcétera, te va a dar ya una guía que estos serían los ideales. ¿Por qué? Porque ya tenemos proveedores cargados, ya tenemos esas combinaciones probadas, etcétera. Entonces, pues básicamente son los tres tipos de aplicaciones de uso que estamos usando. En general, por la premura ahorita creo que fue más complicado usarlo, pero sí les quiero enfatizar, lo que más nos va a ayudar es procesar mejor los datos, tener más variantes y obviamente eficientar el tiempo. Entonces, en lugar de tardarnos 1 o 2 semanas en hacer este diseño, pues obviamente podríamos en un día tener ya algunas recomendaciones.